Ya. ¿Estás grabando? Ok. Ah, no estaba grabando. Uy, qué malo es tener un solo brazo. Ajá, entonces, repito lo que estaba diciendo ahorita para que quede grabado, que no se ha usado en mi contra. A ver, ajá. Entonces, bueno, entonces lo que les mencioné, la última que les mencioné fue lo de las células en cepillo. Las células en cepillo lo que hacen es reabsorber el moco que produjeron las células caliciformes, porque ese moco no tiene que ser excesivo, porque si no va a producir congestión nasal y el aire no va a entrar hacia las vías respiratorias más bajas. ¿Ok? Entonces, en la rinitis, lo que ocurre es que se produce más moco de el que puede reabsorberse. Por lo tanto, es por eso que nosotros sufrimos de congestión nasal durante 1, 2, hasta 3 días. Y luego se va normalizando gracias a que las células en cepillo van reabsorbiendo ese moco poco a poco. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a hablar de lo que es la porción olfatoria de las fosas nasales, que va a estar representada por este elemento que ustedes ven aquí, que es el bulbo olfatorio. ¿Qué es el bulbo olfatorio? El bulbo olfatorio es la porción terminal del primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Si no me equivoco, primer par craneal, no me acuerdo. Lo revisan de todas maneras. Entonces, ese nervio olfatorio llega a este huesito que está aquí, que es la lámina cribosa del etmoides, ¿verdad? Si no se aprende en la lámina cribosa del etmoides no pasa nada, pero para que sepan, cuando ese bulbo olfatorio, ese nervio olfatorio llega a esa zona, emite una serie de prolongaciones, ¿verdad? Que pasan a través de esos huequitos. Esos huequitos es lo que se conoce como lámina cribiforme del hueso etmoides, ¿ok? Lámina cribiforme del hueso etmoides. Por ahí pasan entonces porciones del nervio olfatorio, del bulbo olfatorio, perdón, para llegar a lo que es la mucosa de del área olfatoria de las fosas nasales, ¿ok? Entonces, cuando llega una partícula por acá, tiene contacto con estas neuronas, ¿verdad? Y entonces ese estímulo es captado por esas neuronas, viaja hacia el bulbo olfatorio, donde hay una serie de ganglios nerviosos, y estos envían la señal hacia el encéfalo. Y el encéfalo capta la señal, ¿verdad? Y eso es lo que genera el olfato. ¿Ok? Entonces, en esa área olfatoria que vamos a contener, vamos a tener tres tipos de células. Las células olfatorias o neuronas olfatorias, que van a ser neuronas bipolares. ¿Por qué bipolares? Porque tienen dos polos. El polo que está hacia la luz de las fosas nasales, que es la que capta el estímulo, el soma o cuerpo, y el segundo polo, ¿verdad? Que es el que mira hacia el bulbo olfatorio, que es el que va a llevar el estímulo desde acá hasta el bulbo olfatorio. ¿Ok? Entonces es una neurona bipolar. ¿Dónde se encuentra la neurona bipolar? En la mucosa del área olfatoria, entre unas células que las van a estar sosteniendo y las van a estar nutriendo, que son las células de sostén. ¿Ok? Células de sostén o células basales, cualquiera de las dos. Hay literaturas que incluso ponen estas dos células como una sola célula. ¿Ok? Entonces, las células basales o de sostén son esas que están ahí al ladito y lo que van a hacer es sostener, las sostienen ahí a las células olfatorias. ¿Ok? A ver, me falta una célula, no sé qué es lo que pasa. Bueno, otra particularidad es que esta zona no tiene células caliciformes. ¿Por qué no tiene células caliciformes? Porque imagínense que nosotros produjéramos moco en esta zona. Si producimos moco, se obstruyen o se tapan, se tapizan las células, las neuronas bipolares, y por lo tanto se suprime el olfato. Entonces, cuando nosotros tenemos congestión nasal, ¿verdad? Oh, chale, mira, tengo mucha congestión nasal. Lo que ocurre es que el exceso de moco, ¿verdad? Tiende a tapizar las neuronas bipolares. Y por lo tanto, estas no captan el estímulo olfatorio, y por lo tanto es que nosotros cuando tenemos congestión nasal no olemos. ¿Qué es lo que pasa en el COVID? En el COVID, ese hijo de madre virus, malparido que además me tiene harto, ese virus lo que hace es inflamar la mucosa
del área olfatoria de las fosas nasales, la inflama. ¿Okay? Esto aquí, estas células, todas estas células se inflaman, aumentan de volumen. Y por lo tanto, el polo de la neurona bipolar se obstruye, se tapa. Y al taparse, el estímulo olfatorio no es captado por la neurona bipolar. Es por eso que nosotros cuando tenemos COVID, sufrimos de la fulana hiposmia, ¿ok? O anosmia, ¿ok? Anosmia. ¿Qué es anosmia? La ausencia del olfato. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Entendieron? Sí. Ok, seguimos entonces. Entonces, esto es como se vería el bulbo olfatorio más grande. Profe, Fíjense cómo es. Ajá. ¿Qué me van a preguntar? Nada. en el chat hay una pregunta. Ah, en el chat, déjame revisar. ¿Las células olfatorias tienen cilios? Sí. Bueno, más que cilios son polos. Porque cilios es porque tienen estructura, pero sí es válido que digan que tienen cilios. ¿Ok? Pero más que cilios son como poritos que tienen las membranas. Pero el polo de la neurona. Pero sí es válido que digan que tienen cilios. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? No. Ok, seguimos. Entonces, fíjense, estas son las prolongaciones del bulbo olfatorio. Este es el bulbo olfatorio, aquí vendría el nervio olfatorio. El bulbo olfatorio, ¿verdad? Bulbo porque es así grandote, carnoso. Y emite sus prolongaciones que son las neuronas olfatorias. ¿Ok? Y bien. Y llegamos entonces a lo que es la faringe. Faringe. ¿Ok? La faringe es un conducto músculo membranoso que conecta fosas nasales, cavidad nasal con esófago y laringe. ¿Ok? Repito, la faringe es un conducto músculo membranoso que va a conectar hacia arriba fosas nasales y boca y hacia abajo laringe y esófago. ¿Ok? No, hombre. Ajá. Esa faringe entonces va a estar dividida en tres segmentos. La porción de la faringe que comunica la faringe con la fosa nasal es la nasofaringe. ¿Ok? O rinofaringe. Y la porción de la faringe que conecta con la cavidad nasal, con la cavidad oral, perdón, se llama orofaringe o bucofaringe. Y la porción de la faringe que comunica con laringe o que contiene la laringe y comunica con el esófago es la laringofaringe. ¿Ok? Nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. Muy bien. Esa faringe va a tener 1, 2, 3, 4 capas, que son de adentro hacia afuera, la mucosa, luego viene la submucosa, luego viene la capa muscular y luego viene la capa adventicia. La capa mucosa va a estar constituida por un epitelio que va a cambiar dependiendo de la porción de la faringe. La nasofaringe va a tener epitelio respiratorio, que es el mismo de las fosas nasales. Es un epitelio estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, productoras de moco. ¿Ok? Pero el epitelio de la orofaringe y la laringofaringe va a ser un epitelio digestivo, es decir, un epitelio plano estratificado no queratinizable. Este epitelio es el epitelio común de lo que es las vías digestivas, ¿ok? De esófago, estómago y pared costal. Ok. Fíjense entonces. Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. ¿Ok? Nasofaringe comunica con la cavidad nasal. Aquí estarían las coanas. Las coanas separan fosas nasales de nasofaringe. Y aquí estaría la orofaringe. La orofaringe, aquí estaría otra estructura que se llama istmo de las fauces, que separa cavidad oral hacia adelante y orofaringe hacia atrás. Istmo de las fauces. Y aquí tendríamos la laringofaringe. Esto que ustedes ven ahí, este huequito que está ahí, es el aditus laringio, es decir, la entrada a la laringe. Y esto que está aquí atrás sería
la entrada al esófago. Ahí estaría el esfínter esofágico superior. Eso es anatomía. Entonces, ¿cuáles son las capas de la faringe? De adentro hacia afuera, mucosa, submucosa, me faltó esa, músculo estriado y adventicia. ¿Por qué músculo estriado? Porque el músculo de la faringe es voluntario. Nosotros podemos controlar la faringe. Pues nosotros podemos controlar cuándo tragamos y cuándo no tragamos. ¿Cierto o falso? Nosotros decimos, quiero tragar, tragamos. No quiero tragar, no tragamos. ¿Ok? Por eso el músculo de la faringe es estriado. ¿Es que le digo que qué? ¿Que piqué? Aquí también no voy a fastidiar, ¿no? Aquí, mi asistente, mi asistonta. Ay, ay, ay. Ajá, pues repito. Entonces, de adentro hacia afuera, mucosa, músculo estriado, adventicia. Entre la mucosa y el músculo estriado está la submucosa que me faltó mencionar. Entonces, la mucosa va a tener un epitelio respiratorio en la nasofaringe y un epitelio digestivo en la oro y la laringofaringe. ¿Ok? Ajá. Ese epitelio va a reposar, por supuesto, sobre una lámina propia de tejido conectivo, ¿verdad? Que en este caso va a ser tejido conectivo laxo, ¿ok? Y en ese tejido conectivo, perdón, dispersa en esa mucosa, vamos a encontrar algo importantísimo que no se les va a olvidar, no se les puede olvidar, mejor dicho, que es tejido linfático nodular. Vamos a encontrar muchos cúmulos de tejido linfático nodular. Y ustedes dirán, ay, ¿qué es eso de cúmulo? Acuérdense lo que vimos en la clase de sistema linfático. Entonces, en esta zona van a haber zonas de la faringe donde el tejido linfático se va a acumular muchísimo y van a formar nódulos linfáticos. ¿Ok? Van a formar tejido linfático nodular. ¿Cómo se llaman esas zonas donde se forman esos cúmulos linfáticos? Amígdalas, o también llamadas tonsilas. ¿Ok? Tonsilas. Me faltó una imagen del anillo de Guardey. Tonsilas. ¿Ok? Esas tonsilas van a ser, ojo con esto que esto es importante, esto es más de anatomía, pero para que lo vayan sabiendo. Esto lo pregunto yo en anatomía bastante. Entonces, aquí tendríamos una, donde señala aquí el cursor, tendríamos una tonsila que es la tonsila faríngea. Aquí tendríamos otra tonsila que es la tonsila tubárica. Aquí tendríamos otra tonsila que es la tonsila palatina y aquí tendríamos otra tonsila que es la tonsila lingual. ¿Ok? Son cuatro tonsilas. Cuatro tonsilas. ¿Ok? Y entonces en conjunto forman un anillo alrededor de la faringe, un anillo de amígdalas, que es el fulano anillo de Waldeyer. ¿Ok? Anillo de Waldeyer. ¿Qué es lo que hace ese anillo de Waldeyer? Cuando venga una partícula rara por aquí, viene entrando, viene viajando por acá, es captar, o sea, pasa todos los mecanismos de defensa de las fosas nasales y llega a la faringe. ¿Qué es lo que pasa en la faringe? Las amígdalas, como este tejido linfático, capta esos cuerpos extraños y se hipertrofian, ¿ok? Y al hipertrofiarse, lo que evitan es que pasen esos cuerpos extraños a las vías respiratorias más inferiores, ¿ok? Entonces, el anillo de Guardella es una barrera de defensa de la faringe, ¿ok? Una barrera de defensa de las vías respiratorias, y las vías digestivas. ¿Quién me llama? ¿Aló? ¿De clase? ¿De clase? No, no creo. Ajá. La gente hoy me interrumpe de todas las formas virtuales. Entonces, ojo con eso, anillo de Guardella. Ya va, dame un segundo, muchachos.
Ajá. Ah, no, no, no. Ajá. Seguimos. La gente hoy me interrumpe de todas las maneras a y por haber. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ajá. Me disculpan por la interrupción. Lo que pasa es que hoy es sábado, la gente los sábados interrumpe más de lo normal. No se Ajá. preocupe. ¿Dónde estábamos? Ah, bueno, entonces, ojo con el anillo de Guardello. Otra cosita. Cuando ustedes examinan un paciente, eso se lo van a preguntar en semiología. Cuando ustedes examinan a un paciente, le dicen, abra la boca, le ponen el depresor, ¿verdad? La paleta, la paleta, le ponen el depresor, deprimen la lengua. Van a ver dos amígdalas, ¿verdad? Dos peloticas, dos amígdalas a nivel de la faringe, a nivel de lo que llaman garganta. Esas dos amígdalas van a preguntar, ¿cuáles son esas amígdalas? ¿Cuáles son esas tonsilas? La respuesta es las tonsilas palatinas. ¿Ok? Ah, no, esas no son las faringes. Ah, esas son las tubáricas. O como una compañera una vez dijo y que esas son las placas de Peyer. De una compañera. De una queda. Ajá, esas son las amígdalas palatinas. Yo tengo una compañera que en la universidad, cuando estábamos en semiología, nosotros vimos semiología en clase. No, si no tiene señal. Ajá, yo tengo una compañera que veíamos semiología, ¿verdad? Nosotros veíamos semiología en el Cono Poima. No sé si saben de eso. Bueno, Paula debe saber porque ella es de San Juan. Y no sé qué. Bueno, Valeria no está conectada. Este, entonces, eh, esa pregunta no las hicieron. Me acuerdo yo, un profesor que era cubano. Es cubano, pues, musulmán, nunca supe de él. No, dile que estoy en clase. No, no. Estoy en clase. Ay, no. Ajá. Entonces, estábamos viendo semiología, ¿verdad? Ahora un rato. Ajá, uy, que interrumpiera, me tienen harto. Bueno, entonces estábamos viendo semiología y le dijeron a la compañera, mira, revisa esas amígdalas, revisa al paciente las amígdalas, ¿cómo revisarías tú las amígdalas? Viene ella, bueno, ella sabe agarrar el depresor, bueno, agarrar el depresor, a revisar, deprimió la lengua, deprimió la lengua, no, bueno, se le ve esto, la constitución de la faringe, y las amígdalas, ¿y qué amígdalas son esas? Y ella se quedó, Eh, yo creo que son las placas de Pelle. Las placas de Pelle son, bueno, eso lo vimos, tejido linfático que está a nivel del tubo digestivo, del ilio, del tubo digestivo del intestino delgado. Entonces el doctor casi que le da un infarto cuando ya dijo esa barbaridad. Así que no vayan a cometer eso. Las amígdalas que ustedes ven cuando ustedes examinan son las palatinas. Nosotros no podemos ver ninguna otra amígdala, a menos que abramos la faringe. Si no la abrimos, las únicas amígdalas que vamos a ver son las palatinas, ¿ok? Las amígdalas grandes, cuando se ponen grandes, decimos, mira, tienes amigdalitis, esas son las amígdalas palatinas, que uno usa de referencia para saber el estado de las amígdalas. Por supuesto, como les digo, eso es un anillo, eso es un conjunto. Cuando se hipertrofia uno, se hipertrofian las demás, ¿ok? ¿Entendieron? Ok. Ok. Muy bien. ¿Claros con la faringe entonces? ¿Ninguna pregunta hasta acá? Sí, claro, todo claro. Ok. Y bueno, ya saben que el músculo de la faringe, acuérdense la faringe, de adentro hacia afuera, mucosa, submucosa. La mucosa va a tener las tonsilas, ¿verdad? Que son las faringeas, tubáricas, palatinas y linguales. Músculo, ¿verdad? El músculo va a ser estriado. Bueno, eso, el músculo de la faringe se estudia más en anatomía, eso es más anatomía. Y la adventicia, que es la capa que la rodea. La adventicia es también, eso se ve en anatomía. Que la adventicia va a estar constituida por la fascia cervical profunda.
Y luego tenemos, vamos a hablar ahora de lo que es la laringe, la fulana laringe. La laringe es un órgano que a mí me encanta. De explicarlo en anatomía, me encanta muchísimo. En histología no me encanta mucho. Ok. ¿La laringe qué es? La laringe es un conducto músculo cartilaginoso, ¿ok? O mejor dicho, se le puede decir que es un conducto músculo membrano cartilaginoso. Cuando ustedes escuchan la palabra músculo membrano cartilaginoso, quiere decir que está constituido por músculo, por mucosa y por cartílago, ¿ok? Es lo mismo que si le dicen es un conducto músculo membranoso, está constituido por músculos y mucosas. Ya ustedes por ahí van sacando qué es lo que tienen que explicar. Si yo les digo a ustedes, es un conducto músculo membrano cartilaginoso, quiere decir que ustedes tienen que explicar los músculos, la mucosa y los cartílagos. Eso en anatomía. La laringe es un órgano que tiene mucho material para explicar en anatomía. Pero nosotros no estamos en anatomía ahorita, sino que estamos en histología. Ajá, pero para que tengan una idea, la laringe va a estar constituida fundamentalmente por un, a ver, son 3, 5, 7, 9 cartílagos, ¿ok? 9 cartílagos. Esto es tejido cartilaginoso y hialino. Entonces, la laringe está constituida por 9 cartílagos, ¿ok? 9. ¿Cuáles son esos cartílagos? Son este que tenemos aquí, que forma la fulana manzana de Adán, que es el cartílago tiroides, ¿ok? Este que está aquí abajo, que es el cartílago cricoides. Y este que está aquí arriba, que es la fulana epiglotis. Ok, vayan aprendiéndose lo que esto lo vamos a ver en anatomía. Tiroides, cricoides, epiglotis. Cartílago tiroides, no glándula tiroides. Esta es la glándula tiroides, este es el cartílago tiroides. El cartílago tiroides forma parte de lo que es la laringe. Y aquí, a ver si tenemos otra imagen. No, no la tenemos. Y si vemos a la laringe atrás, vemos los demás cartílagos. De nuevo, tiroides, epiglotis, cricoides, ciérrate, cricoides, aritenoides, arribita chiquitico los corniculados de Santorini y los accesorios de Morgagni. Muy bien. Ahorita no es importante que se aprendan los cartílagos porque, como digo, eso es anatomía. Ajá. Entonces, esos cartílagos van a estar tapizados por dentro por mucosa y por fuera por músculo. ¿Ok? Por dentro hay mucosa, por fuera hay músculo. Por dentro la mucosa, no tengo una imagen, por dentro la mucosa pinta la laringe de rosado y por fuera los músculos pintan la laringe de rojo. Ajá. Fíjense, cuando nosotros deglutimos, ¿verdad? Porque acuérdense que la laringe está dentro de la faringe, entonces la faringe, por la faringe va a pasar aire, pero también va a pasar alimento. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo, nosotros deglutimos, ¿verdad? Y cuando deglutimos, inmediatamente la epiglotis, fíjense que es como una tapita, tapa la entrada a la laringe. Esa es la función de la epiglotis. La epiglotis viene, desciende y tapa la entrada de la laringe. ¿Para qué la tapa? Para evitar que el alimento pase a la vía respiratoria. Entonces, cuando ustedes se ahogan, uy, me ahogué, tragué, uy, se me fue el alimento por el camino viejo. Eso ocurre porque ustedes deglutieron e intentaron agarrar aire al mismo tiempo. Entonces, al hacer eso, la glotis no se cierra, ¿verdad? La epiglotis no se cierra y por lo tanto, cierta cantidad de alimento pasa a la vía respiratoria, ¿ok? Entonces, uno lo que hace es empieza a toser y a estornudar para que tratar de eliminar ese elemento que pasó por la vía respiratoria, ¿ok? Muy bien, entonces cuando nosotros estamos comiendo tenemos que comer tranquilo, no es que estamos comiendo haciendo dos cosas a la vez. Ajá. Uy, vale, tengo esta mano aquí vuelta loca. Ajá. Uy, se me aprieta el yeso. A ver, ¿qué más? Y fíjense, esto que está aquí, que representa la entrada a la laringe, fíjense que tiene como dos bandas elásticas, ¿verdad? Estas son las fulanas cuerdas vocales. Solo vamos a ver, bueno, vamos a hablar de ello un poquito ahorita, pero esto es más de anatomía también. Cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, perdón, son las que hacen, las que generan el sonido. Cuando nosotros hablamos, esas cuerdas vocales se abren o se cierran. Ellas se abren para generar, o sea, permitir el paso de aire. Y ellas se cierran para generar el sonido. Yo no sé si ustedes han visto, bueno, me imagino que sí, saben que cuando ustedes van a un desfile, hay un pito que suena, ru, ru. No sé si saben cuál es. ¿Alguien me dice si sabe cuál es?
No. Es como una corneta que lo agarra y lo sopla y suena. Ustedes lo ven por los lados y tiene como una tela a los lados, como un plástico a los lados. ¿Sí saben cuál es? Ah, sí, sí, creo que sí. Ustedes saben que si ustedes vienen y ese plástico le abren un hueco, ¿qué pasa con el pito? Deja de sonar, ¿cierto o falso? No sé. No suena, ¿verdad? Las cuerdas vocales son parecidas a eso. ¿Cómo suena el pito? Porque cuando nosotros soplamos, esa membrana que tiene, esa membrana de plástico que tiene el pito, vibra, ¿verdad? Y eso genera un sonido. Las cuerdas vocales van a ser parecidas. Cuando nosotros hablamos, lo que estamos es generando aire a través de la vía respiratoria, ¿verdad? Y haciendo que las cuerdas vocales vibren. Y ellas vibran y generan el sonido. ¿Ok? Mientras más cerradas estén las cuerdas vocales, más agudo va a ser el sonido. ¿Ok? Más. Y mientras más abiertas estén las cuerdas vocales, más grave va a ser el sonido. Va a ser más machote. ¿Me entienden? Ah, sí. Ok. Muy bien. Sí, sí. Seguimos entonces. Cuerdas vocales, es importante. Entonces, la laringe tiene tres funciones. Uno, evitar que el aire inspirado entre el esófago. ¿Ok? Dos, evitar la entrada de alimentos líquidos a la tráquea. Y tres, es el órgano encargado de la fonación. Pregunta de examen. ¿Cuál es el órgano encargado de la fonación? La laringe. No la boca, no la lengua, no nada de eso. La laringe. ¿Ok? Porque la laringe contiene las cuerdas vocales. Y esa laringe va a tener las siguientes capas. De adentro hacia afuera, la mucosa, que va a tener un epitelio respiratorio, es decir, un epitelio estratificado, cilíndrico ciliado, un epitelio estratificado, cilíndrico ciliado, que no tiene células productoras de moco. Aquí no hay moco. En la laringe no puede haber moco, porque si hay moco se complica la película. ¿Ok? Entonces es un epitelio cilíndrico ciliado, un epitelio estratificado, cilíndrico ciliado. Tiene cilios porque por supuesto tiene que tener cilios para proteger a las vías respiratorias. Muy bien. Esa mucosa va a estar soportada sobre una lámina propia de tejido conectivo laxo que va a contener vasos sanguíneos. Luego tenemos a la siguiente capa, que es la capa media, que está constituida por los cartílagos que les mencioné, y la capa más externa, que está constituida por músculo esquelético. ¿Ok? Porque siento una presión en el brazo rara. Bueno, la capa más externa, que está constituida por músculo esquelético. Es músculo esquelético, ¿vieron? Músculo estriado esquelético, músculo voluntario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, nosotros podemos hacer la voz más aguda, ¿verdad? Yo puedo ahorita hablar, o puedo hacerle la voz más gruesa. ¿Ves? Entonces, por esa capacidad de cambiar la voz se genera gracias a unos músculos que tenemos nosotros en la laringe. Eso lo vamos a ver cuando veamos anatomía. ¿Ok? Que son los músculos de la laringe. Por esa razón que los músculos, la capa externa de músculos de la laringe está constituida por músculos estriados esqueléticos. Ojo, ojo, ojo con eso. Entonces, fíjense, esta es la capa interna, la mucosa de la laringe. Fíjense que la mucosa de la laringe nos divide a la laringe en tres partes. Una parte media, que es esta hueca que tenemos aquí, que es la parte vocal, o el vestíbulo de la laringe, mejor dicho. ¿Qué es el vestíbulo de la laringe? Perdón, que es la región glótica de la laringe. ¿Ok? ¿Qué es la glotis? La glotis es este agujerito, es la entrada, o sea, es el orificio que dejan las cuerdas vocales. El orificio que dejan las cuerdas vocales por donde pasa el aire se llama glotis. Esto es glotis, esto es la epiglotis. La epiglotis y la glotis no es lo mismo, mosca. Perdón. Entonces, fíjense, esta porción que está aquí, donde están las cuerdas vocales, se llama glotis, la porción glótica. Lo que está por arriba es la porción supraglótica. Lo que está por debajo es la porción subglótica. Supra por arriba, sub por debajo. Glotis, supraglotis, glotis, porción supraglótica, porción infra o subglótica. ¿Ok? Y aquí vemos perfectamente que existen dos cuerdas vocales. Superiores e inferiores. Las superiores van a llamarse cuerdas vocales falsas.
Y las inferiores van a llamarse cuerdas vocales verdaderas. ¿Por qué las superiores son falsas y las inferiores son verdaderas? Porque las inferiores tienen músculo. Las superiores pueden tener músculo, sí, pero en la mayoría de los casos, un 98% de los casos, no tienen músculo. Por eso las cuerdas vocales inferiores son verdaderas, las cuerdas vocales superiores son falsas. ¿Ok? Muy bien. Y aquí vemos el ejemplo de cómo está constituida una cuerda vocal. La cuerda vocal verdadera va a estar constituida por de afuera hacia adentro, o mejor dicho, de adentro hacia afuera por músculo, que es el músculo vocal, ¿ok? Que ya vamos a, cuando veamos anatomía vamos a ver de qué se trata ese músculo. Músculo vocal. Luego una capa más interna, ¿verdad? Que son fibras de colágeno, que forman la lámina propia, ¿ok? Profunda. Luego viene la lámina propia intermedia, que está constituida por fibra elástica. Y luego viene la capa, la lámina propia superficial, que está constituida por mucosa. Perdón, que está constituida por el espacio de Renke. En realidad aquí lo importante es saber que las cuerdas vocales van a estar constituidas por un ligamento, por músculo, ¿verdad? Que es el músculo vocal, y van a estar revestidas por mucosa. Y esa mucosa se va a dividir en tres capas, en tres láminas. La lámina propia superficial, la lámina propia intermedia y la lámina propia profunda. La lámina propia profunda tiene fibra de colágeno. La lámina propia intermedia tiene fibra elástica. Y la lámina propia superficial tiene un espacio que se llama espacio de Renke. ¿Ok? Y nada más. ¿Se entendió? Sí. Ok, seguimos. Muy bien. Y llegamos a la última parte de esta clase. Esta clase la vamos a dividir en dos partes porque es larga. Vamos a ver senos paranasales y las vías respiratorias bajas y pulmones las vemos en la próxima clase. Ajá. Senos paranasales. ¿Qué son los senos paranasales? Son cavidades aéreas, ¿ok? Que tenemos nosotros en el cráneo. Hay porciones, hay huesos del cráneo